grabación, ok, bueno, comentarles previamente que tenemos muy buenas noticias. Espero que el audio esté bien, y si no está bien me avisan por favor para poder hacer los ajustes necesarios. Ok, perfecto, gracias Belinda. Si el audio está bien, entonces podemos continuar. ¿Cuáles son las buenas noticias? Les adelanto que en noviembre vamos a lanzar el curso en Facilito de Comercio Internacional y Acuerdos Comerciales. Les decía, me parece la anterior vez que vamos a tener la grata presencia de los profesores Sergio Fernández y Daniela Agramont, para que puedan compartir con ustedes todo su conocimiento y toda su experiencia en este tema que es tan importante como el comercio internacional y cómo podemos aprovechar los acuerdos comerciales para poder exportar, para poder importar. Así que vayan anotándose, por favor, y estaríamos empezando a mediados de noviembre, creo que es el 18 de noviembre, 2 sesiones en noviembre, 3 sesiones en diciembre, y con eso estaríamos concluyendo el año 2023 con estas capacitaciones en Facilito. Para el próximo año también hay gratas sorpresas. Estaríamos lanzando la oferta de marketing digital en Facilito, y también otra vez con la presencia de Renzo, un curso sobre las herramientas para poder utilizar la tecnología de la información y la inteligencia artificial para conocer la situación de los negocios y de las empresas. Cómo esta tecnología puede ayudarnos a saber de manera exacta qué es lo que está pasando en las empresas para luego tomar decisiones. Bueno, pasaremos muy rápidamente a mi presentación y luego cedo la posta a Renzo. Renzo, muy buenos días y bienvenido otra vez a este espacio de formación académica en Bolivia. Muchas gracias, Renzo. Gracias, Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, chicos? Perdemos un segundo que voy a activar mi cámara. Ok, no te preocupes. Ya, estoy acá. Espero que puedan ver mi presentación. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Ahora voy a ampliarla para que se vea mejor. Muy bien. El Economic Value Added, diría yo, es una herramienta muy útil dentro de las finanzas. Existen muchas otras formas de evaluar o de decir si una empresa está generando valor económico o no, pero pienso que esta puede servirnos mucho para tomar una decisión sobre el comportamiento de las empresas. El día de hoy vamos a concentrarnos justamente en este tema de la generación de valor. Analizaremos, según el temario que está a la derecha, quién y dónde se genera el valor, qué son los activos productivos, la estructura del capital, el costo del capital, qué se eleva, y cómo interpretar la generación de valor empresarial en Bolivia. Luego, Renzo nos compartirá con nosotros qué es el Data Analytics, qué es el Business Intelligence y cómo estas herramientas pueden servirnos para poder procesar datos en información. Luego tendríamos las conclusiones de este seminario, de esta clase 2 de finanzas en Facilito. Quisiera empezar con una pregunta, y es una pregunta fundamental, básica. Y la pregunta que quisiera hacer a ustedes es: ¿quién y dónde se genera el valor?
Desde el punto de vista de la economía hay como dos vertientes, dos escuelas que son rivales, podríamos decirlo así, sobre quién y dónde se genera el valor. Tenemos la corriente de la escuela keynesiana, tenemos la corriente de la escuela marxista, que sostienen que es el Estado el que genera el valor. Es el Estado el promotor y el generador de la riqueza en un país, en una economía. Pero existen otras escuelas, como por ejemplo la escuela austriaca, que sostiene que la generación de riqueza proviene de las ideas y de la capacidad que tiene un emprendedor o futuro empresario de poder implementar sus ideas y responder a las necesidades del mercado. De hecho, hoy en la política latinoamericana existe este conflicto de formas de ver y entender el desarrollo de las economías. Y bueno, en algunos casos somos testigos del desastre económico que han ocasionado o que se ha ocasionado a través de algunas de estas formas de entender cómo se genera valor en una economía y en un país. Ahora, desde el punto de vista de las finanzas, pienso que todos tenemos claro que es imposible generar valor sin responder con un producto o un servicio a las necesidades o a los problemas que tiene el cliente, el consumidor. Sin embargo, el punto siguiente es, bueno, una vez de tener un producto o una idea de producto que va a responder las necesidades del mercado, es necesario que sistematizar, es necesario generar un mecanismo de producción para que ese producto o servicio llegue al mercado, y eso se da a través de los activos productivos. Los activos productivos en realidad son todos aquellos activos que requiere la empresa del corto y de largo plazo, los corrientes y los no corrientes, para poder responder a las necesidades y los problemas del mercado. El segundo elemento para poder saber cómo se genera valor desde el punto de vista de las finanzas es cómo financiar esos activos productivos. Y bueno, ustedes saben que existen dos formas fundamentales para poder financiar los activos productivos. Uno es la deuda y otro es el capital o el patrimonio de los propietarios. Y finalmente es a través de los activos productivos y la forma que se financia que uno puede ver en el tiempo los resultados de las operaciones a través de el estado de resultados. Entonces, los activos productivos, como lo mencionó Kurt Jürgensen en la anterior sesión, se los puede dividir en activos corrientes y en activos no corrientes. Y la diferencia que él mencionaba la clase anterior es que los activos corrientes son comunes y los activos no corrientes son aquellos que son especiales y de alguna manera definen la capacidad competitiva de las empresas. Existen también otros criterios para dividir el activo corriente y no corriente, y ese elemento que divide el activo corriente del activo no corriente es el tiempo. El tiempo el que define si un activo es corriente o no es corriente, y la idea es que los activos corrientes deberían liquidarse en un plazo menor a un año. Por ejemplo, los inventarios deberían liquidarse en un plazo menor a un año, de tal manera que no estén en una empresa por más tiempo, porque eso implicaría la incapacidad de la empresa para poder poner en circulación los inventarios. El activo no corriente se estima que debería tener una duración superior al año,
porque dentro del activo no corriente tenemos el equipo, la maquinaria, la tecnología, y se supone que ese activo debería durar mucho más de un año y sería muy lamentable que eso no sea así. ¿Cómo financiamos los activos? Los financiamos con deuda y con patrimonio. Esas son las dos formas más conocidas para financiar ese activo productivo, es decir, aquel que va a generar la capacidad de responder a las necesidades del mercado. Es aquel activo productivo el que nos va a permitir operar en el mercado, actuar en el mercado para responder las necesidades de la gente, del consumidor. La deuda y el patrimonio tienen un costo. El costo de la deuda es fácil de estimar y está representado por el interés que representa contratar la deuda. Ahora existen varias formas de contratar deuda. Existe la deuda que contratamos con un banco, por ejemplo, pero también existe la deuda que uno contrata a través de la emisión de títulos o valores o bonos. Y el costo de la deuda se ve disminuida a través del escudo fiscal porque pagamos menos impuestos porque hemos contratado deuda. Es decir, el hecho de contratar deuda genera un escudo fiscal porque los impuestos se pagan después de pagar los intereses o de descontar los intereses del estado de resultados. El costo del capital, y esto es bien importante, también se puede estimar, y fíjense ustedes, un inversionista no pone su plata en una empresa, no invierte su dinero en una empresa porque le gusta o porque es un filántropo, pone su dinero en una empresa porque piensa que a través de esa actividad, a través del riesgo que está asumiendo, va a tener una mejor rentabilidad o un mejor rendimiento su riqueza o su dinero invertido en una empresa. Entonces, la forma de calcular el costo del capital tiene dos componentes importantes o principales. El primero es la tasa libre de riesgo y el segundo es el margen que exige el inversionista por asumir un riesgo. Entonces, ¿qué es el Economic Value Added? En realidad, el Economic Value Added lo que hace es comparar cuál es la rentabilidad de la empresa con el rendimiento esperado o exigido por el inversionista o por la forma en la cual se financia el capital. En este caso, repito, lo que busca el inversionista es una buena utilización de sus recursos, de su inversión, y lo que busca es que el rendimiento, que la rentabilidad, aquí el ROE que tiene la empresa, debería ser mayor a la tasa libre de riesgo, más un margen por asumir el riesgo. Imagínense ustedes en una situación en la cual ponen su dinero en un emprendimiento, imaginémonos un restaurante de comida mexicana, lo que esperarían de esa apuesta es que el restaurante, después de un año de funcionamiento, genere una rentabilidad que sea superior a la que ustedes obtendrían poniendo su dinero en un activo financiero seguro o con cero riesgo. Se estima en Bolivia que ese activo seguro está alrededor del 7% y es la rentabilidad o el interés que paga un bono del Banco Central de Bolivia a cualquier poseedor. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de este
análisis es el inversionista no es un filántropo, el inversionista es una persona, pensemos en un inversor ángel que está buscando dónde colocar su dinero y está buscando colocar su dinero en la mejor opción posible. La mejor opción posible resulta ser emprendedores que han encontrado una oportunidad de negocio, y esa es la diferencia de un emprendedor de la de un no emprendedor. El emprendedor es aquella persona, aquel grupo de personas también que han encontrado una respuesta a un problema que otros no la han encontrado y son capaces y están decididos a proveer una solución efectiva, eficiente a ese problema. Entonces, los emprendedores por sí solos no pueden hacer todo, necesitan del aporte de un inversionista, de un inversor ángel, que existen y hay varios, para poder materializar esa su idea en algo que funcione, y ese algo que funcione se llama emprendimiento y empresa. Entonces, en la situación más extrema, la rentabilidad mínima que deberíamos esperar de una empresa en nuestro medio, en Bolivia, es del 7%, es decir, la tasa o el interés que paga un bono del Banco Central de Bolivia. Veamos algunos datos en Bolivia que seguramente también Renzo les va a mostrar de una manera mucho más elegante. Como les he comentado en alguna oportunidad, la empresa Nueva Economía produce rankings de empresas hace más de 15 años. Hay una metodología para poder obtener y procesar los datos y luego visualizarlos, que es la metodología del Business Intelligence. A la izquierda ustedes ven una primera columna que es la recolección de datos. La recolección de datos se la hace de diferentes fuentes y de diferentes formas. La verdad que es muy difícil, muy complicado recolectar datos en nuestro medio. Luego viene la transformación de datos, porque los datos a veces vienen en miles, a veces vienen en millones, a veces vienen en dólares, a veces vienen en bolivianos, a veces vienen con centavos. Entonces es necesario desarrollar, implementar un proceso de limpieza de los datos, de transformación de los datos. La tercera columna es elaborar un sistema de datos que se conoce con el nombre de modelización. Y luego ya con herramientas como el Business Intelligence, el Power BI de Microsoft, se pueden visualizar los datos e interpretarlos. Eso es lo que hemos hecho, y en Economía en Facilito hemos presentado información de las empresas en Bolivia que tan bien o que tan mal se han desempeñado. Continuamos entonces con algunos datos antes de ceder la palabra a Renzo. ¿Qué ha pasado con los activos productivos en las empresas más importantes de Bolivia? Estos son los activos productivos, los podemos ver desde el año 2014 al año 2021. Han pasado de 61 billones de dólares a 81 billones de dólares. Silencio, por favor, hay una persona que tiene su micrófono activado y le pediría al administrador que pueda silenciar para poder tener una buena experiencia de aprendizaje. Si nosotros aplicamos una tasa de crecimiento promedio anual, lo que podemos concluir es que los activos productivos de las empresas más importantes, estamos hablando de empresas sociedad anónima, SRLs, también estatales, ha crecido de 61 a 81 billones de dólares. Es decir, un número de 9 ceros, ¿sí? Estamos hablando de billones de dólares para no complicarnos. Aquí ven en el gráfico cómo han crecido los activos productivos, y los activos productivos, ustedes saben, se pueden dividir en dos, en activos corrientes, que lo que decía Kurt Jürgensen son activos comunes,
son activos que todas las empresas tienen, y los activos no corrientes, y Kurt decía claramente la anterior vez, es en los activos no corrientes donde está el verdadero potencial competitivo de las empresas. Y en este cuadro lo que podemos ver es cómo ha evolucionado el activo corriente y no corriente en Bolivia desde el año 2014 al año 2021, y podemos ver en las tasas de crecimiento que el activo corriente ha tenido una tasa de crecimiento muy superior al activo no corriente. La tasa de crecimiento promedio anual del activo corriente ha sido del 5.2%, y la tasa de crecimiento del activo no corriente ha sido del 2.6%. ¿Qué es mejor para el crecimiento de un país, que crezca el activo no corriente o el activo corriente? Es algo que tal vez vale la pena discutir en futuras charlas o en las futuras sesiones. En todo caso, ustedes acá tienen ya los datos de cómo se ha comportado cada uno de los activos productivos. En el caso de los activos corrientes han pasado de 34 billones a 50 billones. ¿Qué es lo que ha crecido? Pues ha crecido mucho, podríamos pensar, los inventarios o los activos especulativos, las inversiones de corto plazo. En los activos no corrientes han pasado de 26 billones a 31 billones de dólares. Cuando hablo de billones, estoy hablando de miles de millones. ¿Qué ha pasado con la deuda y el capital? La deuda y el capital es cómo se han financiado esos activos de las empresas. Si vemos la evolución del patrimonio, es decir, del capital, este ha pasado del año 2014 de 26 al año 2021 a 27. Es decir, que el aporte del patrimonio a los activos productivos ha sido realmente bajo, y si hablamos de tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento promedio anual ha sido del 0.4%. Entonces, la otra parte es la deuda. La deuda es la que ha crecido en mayor proporción. Ha pasado, no está en esta presentación, no sé qué habrá pasado, pero ha pasado más o menos de 31 billones a 51 billones. Eso quiere decir que el activo productivo se ha financiado fundamentalmente con deuda y no con patrimonio. Si bien podemos ver, y ya lo hemos visto, que el activo ha crecido financiándose fundamentalmente con deuda y poco con capital, ¿qué ha pasado con las utilidades? En el periodo de análisis podemos ver que el año 2014, que es un buen año para hacer comparaciones, porque es el año en que mejor desempeño ha tenido la economía en Bolivia, la utilidad generada por las empresas más importantes ha sido de 3.000 millones o de 3 billones de dólares, y eso ha ido cayendo de manera abrupta en los años siguientes. Ha pasado de 3 billones a 1.6 billones el año 2015, el año 2016 ha sido un año muy malo para las empresas, se ha recuperado un poco en 2017, se ha mantenido estable hasta el 2019, claro, el 2020, año del COVID, ha habido una caída brutal en las utilidades de apenas 500 millones de dólares, y el año 2021 ha habido una recuperación, pero nunca se ha llegado a los niveles del año 2014. La tasa de decrecimiento o la tasa de crecimiento de las utilidades ha sido del menos 13% anual. Los resultados, bueno, aquí está justamente el pasivo que debería estar en el otro lado. Volviendo al tema, ha pasado de 34 billones a 54 billones. Los resultados, si agarramos todas las empresas como un todo, podemos ver que el ROE, claro que este es un ejercicio atrevido,
el ROE que está aquí abajo, promedio, es como agarrar todas las empresas, juntarlas, todos sus activos, todos sus pasivos, etcétera, todas sus utilidades, sacamos un promedio y el ROE promedio, claro que han habido empresas que han tenido ROEs mucho más altos, cerca al 40, 50%, otras muy bajos, cerca al 0%, etcétera, es del 5%. ¿Qué conclusión podemos sacar? La conclusión que podemos sacar, colegas, es que en el tiempo de análisis, 2014 al 2021, pronto les haremos llegar los datos al 2022, estamos procesando las últimas empresas. Lo que podemos concluir es, a nivel general, entiéndanme, podemos hacer un análisis específico, pero a nivel general, las empresas en nuestro país, las 100 empresas más importantes que generan prácticamente el 60 al 80% del Producto Interno Bruto, han tenido un desempeño desde el punto de vista del análisis financiero, desde el punto de vista de la generación de Economic Value Added, que no es el deseable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad promedio ha sido del 5% y ojalá hubiera sido superior al 7%, que es lo que recibiría un inversionista por poner su dinero en algo que es completamente seguro. Por favor, para que puedan hacer sus preguntas. Me acaban de mandar un... Adelante. En cuanto a los datos que usted nos ha mostrado en su presentación, la fuente imagino que es elaboración de Nueva Economía. Sí, correcto. La fuente es Nueva Economía y el proceso que se ha seguido para poder transformar los datos en estas gráficas, en estas tablas y en estos resultados, es el que está de alguna manera no tan eficiente o no tan sofisticado, pero tal vez de una manera artesanal, es la que está explicando Renzo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es organizar un equipo para poder recolectar datos de las empresas más importantes. Y bueno, alguien podría decir, ¿por qué no de todas las empresas? Y la respuesta es las empresas más importantes, porque cuando uno empieza a revisar información estadística aquí en Bolivia y en el mundo, lo que se observa es que pocas empresas, probablemente 10% de todas las empresas, incluso mucho menos, son las que generan una gran proporción de la riqueza dentro de los países. Es un dato que me ha sorprendido mucho cuando estaba revisando justamente los datos y la información. Ver que 100 a 150 empresas son las que generan en Bolivia más del 60% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el año 2014, cuando uno ve el valor de ventas de las empresas, por ejemplo, Yacimientos, la CBN, Coca-Cola, otras empresas del sector bancario, observa que el año 2014 el Producto Interno Bruto fue de 30 billones, más o menos, 30 billones de dólares, y estas empresas habían logrado un nivel de ventas de más o menos 26 billones de dólares. Es decir, cerca al 80% del producto había sido generado por pocas empresas en nuestro medio. ¿Cómo se ha logrado
este resultado es, como lo mencionabas, es ir a las empresas, pedirle información, y la información te la pasan a veces en físico, es decir, en publicaciones de las auditorías que realizan. A veces te la presentan en cuadros de Excel, a veces te la presentan en Word. Entonces, es bien complicado trabajar con diferentes datos y poder interpretarlos. Lo que se tiene que hacer es recolectar los datos, limpiarlos, ordenarlos, hacer un modelo y luego a través de ese modelo utilizar herramientas. En el caso de Nueva Economía ha sido el Excel, pero ahora existen herramientas más versátiles como el Power BI de Microsoft para poder sacar tablas, para poder sacar gráficas, para poder sacar indicadores. Lo interesante, pero de una manera dinámica. Y eso es lo que nos ha permitido ver, por ejemplo, que en nuestro país, en los años 2014 al 2021, las ventas han decrecido, las utilidades han decrecido, los activos han crecido, el pasivo ha crecido, es decir, los activos se han financiado con pasivos, el patrimonio ha crecido un poco, pero el resultado final no es un mejor desempeño financiero. Si vemos el desempeño financiero desde una perspectiva de rentabilidad, la rentabilidad de las empresas ha ido cayendo desde más o menos el 15%, es decir, la rentabilidad sobre el capital ha ido cayendo desde un 15% hasta un 4 o 5%. En promedio, en ese periodo, la rentabilidad sobre el capital ha sido del 5%. ¿Alguna otra pregunta? Una consultita. ¿Podría explicar, por favor, nuevamente el concepto del ROE? Y también tengo otras inquietudes del tema. ¿Podría explicar nuevamente el tema del cuadro de la evolución de las utilidades? Sí, claro que sí. Bueno, Gracias. en los indicadores de rentabilidad hay varios, ¿no? Hay la rentabilidad sobre activos, la rentabilidad sobre el capital, que es el ROE, hay el margen, el margen neto, hay la rentabilidad sobre ventas. Y desde la perspectiva del inversionista, claro, le interesa ver cuál es la ganancia, cuál es el resultado que ha obtenido de haber puesto su dinero en una empresa. El dinero que pone un inversionista en la empresa se traduce fundamentalmente en activos productivos. Esos activos productivos son los que se delegan a un gerente para que administre los activos productivos y generen un resultado que son las utilidades. Ahora bien, ¿qué es el ROE? El ROE es la utilidad que se genera en una gestión, la utilidad neta, es decir, lo que resulta después de generar ingresos y restar a esos ingresos por ventas todos los costos, tenemos la utilidad neta, y compararla con el capital que han puesto los accionistas o los dueños o los propietarios. En otras palabras, tú pones, por ejemplo, 100 en una actividad y luego lo que haces es ver qué es lo que ha pasado
después de un tiempo, generalmente de un año, qué es lo que ha pasado en términos de resultado neto con esa inversión. Y es en realidad una división que resulta de ver cuál es la utilidad neta comparada con el capital invertido. Y eso se compara con el rendimiento esperado por los inversionistas. Imagínense ustedes que cualquiera de ustedes pone 1,000 en un negocio que alguien se lo vende. A alguien, un emprendedor, te vende una idea y tú pones 1,000. Porque confías en la persona, confías en la idea, pero en realidad tú como inversionista tienes ya un parámetro definido, ya tienes una valla sobre la cual vas a comparar si ese riesgo o ese emprendimiento es bueno o ha sido malo. ¿Y cuál es la base de comparación? Es ver, es observar si después de un periodo de tiempo, digamos un año, esa empresa ha generado una utilidad lo suficientemente buena para vos. Eso es lo importante. Lo suficientemente adecuada para vos. Tú esperabas una rentabilidad del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Si has puesto 100, esperabas al final del periodo 10. ¿Por qué esperabas 10? Porque 10 incluía la tasa libre de riesgo más lo que tú esperabas ganar. En otras palabras, si ese dinero lo hubieras puesto en algo completamente seguro, hubieras tenido 7, pensando que 7% es la tasa que genera, la tasa de ganancia que genera algo que no tiene riesgo. Pero además, por alguna razón, tú estabas exigiendo 3, por diversos motivos, que no es necesario ahorita explicarlos o discutirlos. Estabas esperando 10 de los 100. Después de un periodo, viene el contador, viene el gerente al que se le ha delegado la responsabilidad de administrar los activos y dice, señores o señor Pedro, señor Pablo, hemos tenido una actividad muy intensa, hemos abierto mercados, hemos hecho mucho esfuerzo y hemos logrado, después de todo este gran trabajo, una utilidad neta de 5. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento, porque 5 es mucho más elevado que 0, y ese es el resultado por lo cual quisiera que me felicite. Bueno, la verdad del asunto es, sí, no ha habido pérdidas, se ha generado una utilidad neta de 5, pero lo que estaba esperando, en este caso, Pedro, Pablo, el inversionista, es 10. Y desde la perspectiva financiera, el resultado no es generación de valor, sino generación de una pérdida. Porque lo mínimo que se esperaba, lo mínimo que se exigía, en este caso, al administrador de esos activos, después de un periodo era 10. Y el resultado ha sido 5. Por eso, esta forma de ver la generación de valor probablemente genere algo de urticaria a muchas personas, pero es una manera, pienso, adecuada de poder juzgar si una empresa, cualquiera sea, genera valor económico o pérdida económica. Y ese es el concepto del Economic Value Added. Espero que esté clara la explicación. Adelante, Hans. Gracias, Guido. Buenos días. 2 consultas, por favor.
A ver, me ha parecido muy interesante el análisis que has hecho de todos los activos y pasivos. Mi pregunta va si en algún momento, a través de los análisis que hacen ustedes o la consultora, han hecho algún análisis respecto de todas las empresas deficitarias que tenemos en Bolivia y cuál en realidad sería el valor de la pérdida de estas empresas de los últimos, no sé, 15, 17 años. ¿Tienes algún dato medianamente cierto? Esa sería una pregunta. La segunda es, ¿cuál es la opinión de ustedes? Todavía nuestro gobierno sigue anunciando inversiones en nuevas empresas, ¿no? Llámese esta última de farmacia, de medicamentos que van a hacer, las últimas que están en desarrollo, que son estas fábricas de biodiesel, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, a sabiendas que tenemos una experiencia extremadamente dura sobre la calidad de la administración de estas empresas. Entonces, yo entendería que esto va a seguir generando un mayor déficit, mayores pérdidas. ¿Cuál es la opinión de ustedes de seguir aumentando la deuda pública en Bolivia? Interna, perdón, la deuda interna. Sí, bueno, tal vez empezando por la segunda pregunta. Hay un economista que, bueno, ya ha fallecido, pero es muy importante para mí. En realidad era periodista, que es Henry Hazlitt, que él divide a los economistas entre los malos economistas y los buenos economistas. Y los malos economistas son aquellos que solo se basan en lo que se ve, y los buenos economistas en lo que no se ve y en el largo plazo. Ahora, cuando hablamos del Estado, el Estado no genera riqueza, es con lo que hemos partido en esta clase, en esta presentación. El Estado por sí mismo no genera riqueza, porque no desarrolla una actividad productiva con su propio dinero. El Estado, para poder desarrollar cualquier actividad, imaginémonos las empresas que quieren hacer, tiene que quitar ese dinero a otros a través de los impuestos, por eso se llaman impuestos, y financiar los activos para que en la mayoría de los casos los resultados sean los que se evidencian en los datos estadísticos. Los activos productivos, que han costado muchísimo dinero, no generan el resultado esperado por cualquier accionista, por cualquier inversionista. Imaginémonos, nosotros somos inversionistas, somos los accionistas, porque bajo el paraguas de una empresa estatal está nuestro dinero, y bajo nuestro dinero están una lista de activos, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, que administran funcionarios públicos, funcionarios de las empresas, para generar los resultados esperados. Entonces, yo les voy a pasar las estadísticas, pero cuando uno ve una por una las empresas del Estado, ¿cuánto creen que es el retorno sobre el capital? En el caso de yacimientos, es prácticamente cero. En el caso de BOA, ya es alarmante también, por eso ven formas para generar monopolios. En el caso del Banco Unión, hay resultados que son positivos, pero cuando compara uno la rentabilidad sobre el capital del Banco Unión con los otros bancos, está en la línea de abajo. Para responder rápidamente, el Estado, cuando decide entrar a ser empresa, utiliza recursos de otros. Quita recursos a los empresarios pequeños, a los empresarios medianos, formales, a los empresarios grandes. Y la pregunta es, ¿qué hubiesen podido hacer estos empresarios
pequeños, medianos, grandes, si no les hubieran quitado su dinero, si no les hubieran quitado a través de impuestos una gran cantidad de dinero. Hubieran podido utilizar ese dinero para crecer, para mejorar, para diversificarse. Eso es lo que no se ve. Lo que se ve es los fierros y las plantas que ha construido el Estado, pero lo que no se ve, y es por eso que a mí me gusta mucho Henry Hazlitt, y antes que Henry Hazlitt, Bastiat, lo que no se ve es el efecto, las ganancias, las oportunidades que se hubieran generado si se hubiera dejado a los empresarios que asumían su propio riesgo hacer otras cosas que tenían en mente. De Excel del Banco Fácil. ¿Otra pregunta? Perdón, una curiosidad. O sea, en la economía boliviana hay la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa y la microempresa. Eh, eh, este análisis que han realizado tu equipo solamente es de la gran empresa. Sí, es de las empresas más grandes, por el lado de ventas, sí. Ahí. Muchas gracias. Pero un dato curioso que vale la pena mostrarlo o comentarlo más que mostrarlo. Si ustedes entran a la página del ranking de empresas a nivel mundial, creo que les he mostrado en una presentación que hice en el curso de Economía en Facilito, van a ver primero el valor de ventas de las empresas más importantes del mundo. Entonces hay un listado del ranking de empresas y en la parte superior son 7.800 empresas más o menos a nivel mundial que generan un valor de riqueza, un valor de ventas anual de 55.000 millones de dólares, ¿sí? De 55.000 billones de dólares, perdón. Y uno se pregunta, y bueno, ¿a mí qué me dice ese dato? No me dice absolutamente nada. Y la verdad es que dice mucho, porque 55.000 billones de dólares es 55% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que es cercano a los 100.000 billones de dólares. Entonces, bajo esa analogía, podemos pensar que en Bolivia también sucede lo mismo y en otros países. Si a nivel mundial apenas 8.000 empresas generan 55% del valor de la producción a nivel mundial o del Producto Interno Bruto a nivel mundial, entonces en Bolivia también debería ser algo parecido y en realidad así es. Entonces, gracias por la pregunta, Adalid. En el caso de los datos que se van a compartir, son más o menos 100 a 110 empresas que se toman en cuenta cada año y se reporta esa información en las bases de datos. Listo, Guido. Ya les he pasado también yo el tema del ranking que estamos hablando. Igual les vamos a compartir información y lo subimos a la plataforma. Veámoslo cómo lo reagendamos lo de Renzo para que muestre básicamente el mismo tablero que teníamos, pero en Power BI. Y bueno, les vamos a estar informando. El material, tanto las dos presentaciones, tanto de Guido como de Renzo, de esta primera parte, las vamos a compartir en la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Y la clase también grabada van a encontrarlo en la plataforma como la anterior. Los que tengan algún problema o
suceso con la plataforma, nos piden ayuda, vamos a estar colaborándoles, si es que no se acuerdan su usuario y su contraseña, podemos estar colaborándoles. Creo que por esta vez lo terminamos por el tema técnico, Guido, esta vez, y bueno, vemos la siguiente cómo retomar. Muy bien, colegas, lamento el percance que ha tenido Renzo. Vamos a ver de completar su presentación, de que vuelva a hacer una presentación, tal vez algo más resumida la próxima sesión. Y nos estaríamos viendo ya con Kurt y probablemente Renzo también un tiempito para no dejar esto colgado el próximo sábado. De todas maneras, son cosas que suceden, es un riesgo que corremos en este tipo de proyectos. Y me queda nada más que agradecer su tiempo y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana y disculpas otra vez. Gracias. Gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias.